Esto es código hombre sin máscaras ni rol, solo historias, solo intentos de entender quién soy. No vengo a ser perfecto ni a tener la razón, solo abrir la conversación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde te ubiques en este globo terráqueo. Bienvenido a otro episodio más de Código Hombre. Vamos a hacer continuación justamente de un tema que estuvimos hablando en el episodio pasado, de qué aprendimos de nuestros padres y qué queremos cambiar, ¿cierto? Sí. Un tema bastante polémico, bastante interesante, tomando en consideración todo el contexto que vimos en el episodio pasado, del cual yo me excluí porque todavía no soy padre, pero esta vez me incluyo porque soy hijo, por supuesto, Y sí. y hay un montón de tela que cortar ahí, pero esta vez quiero arrancar como deberíamos haber arrancado siempre. En esta oportunidad tenemos a nuestro compañero Jonathan Guzmán, que por supuesto nos acompaña episodio tras episodio, a nuestro compañero Jorge Arraiz, ¿no? Arraiz. Arraiz. Ahí va. Y mi persona, Leonardo Granados. Bienvenidos chicos de vuelta a este Gracias, estudio. gracias. Gracias. Así Qué que, calidad, bienvenida. por Sí, ¿no? supuesto, ¿Viste? por supuesto. Tenemos nuevo conductor. Lo estamos probando. El conductor interino, señor Leonardo Granados. Claro. Bienvenidos nuevamente a mi espacio. Este es mi espacio, lo comparto con ustedes, obviamente, y con cualquier persona que en algún momento incluso quiera participar con nosotros para contarnos alguna anécdota o algo que quiera debatir o que le cueste un montón aprender. La mesa está abierta. Y aprovecho siempre a recordarles que nosotros no somos profesionales en ciencia de salud o de psicología, que es el único profesional, nuestro compañero Jorge, especializado en coaching. Por supuesto lo pueden escribir y contactar en sus redes personales, pero si nos tomamos la debida responsabilidad de investigar el contenido para ustedes, de traérselos de una manera un poco más digerible y entendible. Posterior a esto, si ustedes tienen la curiosidad de contactarse con algún profesional y necesitan alguna ayuda, nos pueden escribir a nosotros también y por supuesto que le brindamos la mano para que eso suceda. Chicos, está abierta la mesa para el tema de hoy, así que cuando quieran. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué aprendimos de nuestros padres y qué estamos dispuestos a cambiar? Yo aprendí un montón. Lo que yo aprendí, una de las cosas que yo aprendí de mi padre fue el tema tiempo. Ok. En algún momento de la vida, que esa pregunta la dejó Jorge al aire en el episodio anterior, más o menos, no me acuerdo cómo fue la pregunta, pero sé que tiene que ver con esto. A mí me pasó en alguna época de mi vida, yo estaba muy, muy obsesionado con el trabajo, pero full. Yo me levantaba temprano, llevaba a mi hijo al colegio y de ahí me iba a trabajar. Dale, 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 dale. Regresaba a mi casa otra vez, 8 o 9 de la noche y seguía trabajando. Yo trabajaba haciendo traducciones, perdón, y legalizaciones de documentos para el exterior, que era de lo que vivía en ese momento. Tenía mucha clientela, tenía mucho trabajo, por lo tanto me demandaba mucho tiempo. Y sí sentí que... ahora me vino la pregunta. Si sentí que esa se estaba perdiendo o esa conexión con mi hijo, y no era porque, vuelvo y repito, no era porque no sabía cómo manejarlo, sino que yo no me estaba dando cuenta de que se estaba perdiendo esa conexión. Y era por el tema trabajo. Pero como te seguía contando, mi hijo empezó a cambiar. Él es un niño, siempre fue un niño muy alegre. Aparte se crió en un ambiente donde nosotros somos una persona que siempre estamos haciendo chistes.
siempre tengo problemas con mi mujer porque yo siempre estoy haciendo un chiste, entonces ella Ya, dice ya que yo nos no. contaron. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay unos Ya bloopers por ahí. estamos informados de eso. Hay unos bloopers por ahí y todo. Em, y él cuando yo llegaba a la casa, él se ponía contento. Papá, bendición. Y me daba un abrazo. Y a mí eso, ¿verdad? Yo venía cansado de la calle pensando en que tenía que volver a sentarme a trabajar. O sea, no era que no me daba sentimiento, pero bueno, sí, abracito y chao. Y yo mostraba ese desinterés, pero no porque quisiera. Y en algún momento mi papá siempre fue un tipo de sentarse a hablar contigo, pero era que te sentaba y eran 2 y 3 horas hablándote y que te contaba su vida y te lo decía 300.000 veces y él siempre decía, yo sé que yo hablo mucho y que repito mucho las cosas, pero yo sé que de todo esto que yo te estoy diciendo y que a ti te está dando fastidio escucharlo, algo te va a quedar. Y queda. Claro, Y queda. Yo hoy en día soy igual. que venga acá. Sí, soy igual. Y nada, se sentó conmigo y como decimos nosotros, me llamó a capítulo y me dijo, mira, está pasando esto. Claro, él me lo dijo de una manera que yo en algún momento no estaba de acuerdo. Hoy en día tampoco estoy de acuerdo, pero él me hizo entender como que mi hijo me tenía miedo. Pero era también porque yo tenía unas actitudes con él o sea, no le demostraba afecto. No le demostraba afecto, sino todo era, no puedo. Entonces él como que le daba cosa decirme algo porque yo siempre le decía que no. Esa es una cuestión también que a mí me viene, es una herida de infancia que yo tengo, que yo la supe trabajar. A mí me costaba mucho decir que no. Me metí en problemas, no tan graves, pero sí me llegué a meter en muchos problemas por el simple hecho de no saber decir que no. Y eso me lleva a esta herida de infancia con respecto a mi padre, que mi padre, como les he comentado, mi papá era un tipo muy estricto, a mi papá no se le podía decir que no. Mi papá te decía, mira, yo necesito que tú te subas ahí y que me agarres esa cosa de allá arriba, y tú no te querías subir ahí porque tenías miedo que te ibas a caer, pero había que hacerlo porque era tu papá el que te lo estaba diciendo. Que yo no te estoy preguntando. Pero Exacto, vas y lo hazlo, haces. exactamente. No lo juzgo a mi papá, vuelvo y repito, mi papá siempre fue un tipo que él nos crió como él pensó que se criaba un hijo. Y no lo juzgo por eso. Pero yo tuve ese tema de no saber decir que no. Y mi hijo era ese tema, que no se me acercaba a preguntarme nada o a pedirme nada, porque ya él pensaba que yo le iba a decir que no. Y mi papá me lo dijo, tu hijo te tiene miedo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero me hizo reflexionar en ese aspecto con unas palabras que me dijo que fue, yo siempre estuve para ustedes. Y es verdad. O sea, mi papá, a pesar de que trabajaba todos los días, él siempre tenía un fin de semana de por medio que estaba con nosotros, porque él trabajaba un fin de semana sí, un fin de semana no. Y el horario de mi papá era complicado porque mi papá trabajaba entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Cuando mi papá llegaba a casa, nosotros estábamos durmiendo. Claro. Y si lo veíamos en la mañana un rato, después nosotros a mediodía, como siempre estudiamos en la tarde, o sea, hasta mediodía, y ahí no lo veíamos más hasta el día siguiente. Pero en los fines de semana que él estaba. Vamos para allá, vamos para acá. Si no había plata, bueno, vamos a salir a caminar. No pidan nada porque no hay plata. Perfecto, nosotros lo entendíamos. En la casa hay sopa. Esa, la típica. Mamá, tengo hambre, en la casa hay sopa. Yo quiero hacerle eso a mi mamá. No, en la casa hay sopa. Tráemela que me visite y que estemos en la calle en pleno verano, 40 grados, y me diga, hijo, tengo hambre, en la casa hay sopa, mamá. Mamá, te quiero. Perdón. Bueno, y nada, me hizo reflexionar sobre eso. Me hizo reflexionar sobre que él siempre estuvo, y ahí yo busqué la manera de cambiar eso. Me olvidé un poquito del trabajo, trabajaba lo que tenía que trabajar y ya cuando llegaba a la casa me olvidaba de que yo tenía que trabajar. Si tenía algún proyecto pendiente que entregar y Es la persona como, estaba apurada, bueno, como decíamos nosotros, bajar la Santa María. exacto.
cambiar el espérate, switch, tengo mi horario. cambiar de caja como lo hablamos en un episodio anterior. Exactamente. Y ahí empezó a cambiar la relación conmigo, pero un montón. Ya se empezó a alegrar otra vez cuando yo llegaba. ¿Qué edad tenía más o menos? En ese momento tenía, ponles, te estoy 5 o hablando 6 del 2015, ponle, es el 2008, 7 años, más o Ok, menos. bien. 7, 8 años más o menos. Y bueno, cambió la relación completamente, entonces ahí ya los fines de semana que jugaba softball, se iba conmigo. Al béisbol lo empecé a llevar porque incluso empecé a incorporar rutinas que no tenía. Él tenía prácticas de béisbol los lunes, en ese momento lunes y miércoles. Entonces yo lunes y miércoles, Era si con él. tenía que ir a trabajar, me iba bien temprano y me regresaba a mediodía. Me regresaba a mediodía para llevarlo al béisbol. Eran los Claro. lunes y los miércoles. Y si no tenía algo muy importante que hacer, me quedaba en casa. Lo llevaba al colegio, lo iba a buscar. Me encargaba de él y después lo llevaba al béisbol. Me acuerdo que me llegaba todo rojo porque yo soy el tipo de que yo cuando estoy en un estadio de béisbol, yo me pongo en el... No, me pongo en el sol. Ah, ok, yo pensé que Yo era me pongo... eufórico. No, Y que no, apoyando a su hijo. No, 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 no. llevando sol como una No, teja. apoyando también, pero yo me siento Mi mamá no detrás parió teja para llevar. me siento detrás del plato y de ahí no me mueve nadie hasta que se termine el partido. O sea, soy así. Entonces llegaba a veces hasta con los anteojos marcados aquí desde el bronceado y toda la cosa. Y empezó a cambiar esa relación, ya él empezó como, ya nos hacíamos como más chistes, empezamos a jugar. Yo a veces, habían unos muchachitos que estaban perfilándose para poder firmar beisbolistas y yo los ayudaba a entrenar. Entonces, como yo tenía un campo de softball detrás de mi casa, entonces ahí me ponía, él se iba conmigo a entrenar también, o sea, siempre estaba, y para donde yo quería ir, él quería ir. Y eso también me llevó a mi infancia, que yo tengo una relación, yo siempre tuve una relación de apego con mi papá. Yo cuando estaba chamito, por donde vio a mi papá, yo quería ir. Mi papá se iba a hacer mercado, yo me iba con mi papá. Mi papá siempre fue el que se encargó de las compras en la casa. Es que eso que acabas de comentar es demasiado importante y que obviamente no lo pudimos decir en el episodio anterior, porque para el niño estas dinámicas de adultos son divertidas. Ujú. Ellos se abren Sí, un sí. mundo de fantasía, que está bien que lo desarrollen Claro. con las actitudes de papá. Ujú. Tipo, papá me llevó a un taller mecánico. Claro. Uf, Sí. autos, ruedas, Ujú. herramientas. Yo también me siento parte de la dinámica, Claro. que esto lo hablamos de qué onda la construcción de la masculinidad. Ujú. Un niño que se desarrolla en estos ambientes empieza a entender, yo más adelante puedo hacer esto, Claro. yo voy a tener la fuerza para hacer este tipo de cosas. Exactamente. Y no tiene que ver con que existe una separación de lo femenino con lo masculino, sino no, forman parte del rol Ujú. del hombre. Ujú. Y más adelante vienen las otras dinámicas de acompañamiento. Un niño que se siente validado y acompañado por su papá crece totalmente con un desarrollo muy distinto a un niño con ausencia de padre. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque las actividades de juego, prácticas y todo lo demás se desenvuelven con el papá. La mamá no tiene tiempo para eso o no lo tiene desarrollado como el papá. La mamá es más de alimentarte bien, cuidarte, enseñarte valores y principios, que haga las cosas bien, pero lo demás no está presente. Sí, de la enseñanza didáctica también es Claro, mucho el la rol de mamá madre. no la ves como, bueno, sí, vamos a desarmar esto, vamos a armarlo. No, no. Esa parte, como siento yo, no lo he analizado, no está desarrollada. O no corresponde a su rol como Claro, papá, sí. sino es el rol que corresponde al papá. Claro. Entonces ahí entramos en esta delgada línea de la importancia del papá presente, Ujú. que no tiene nada que ver ni siquiera con lo económico. La presencia de la autoridad, del hombre, del rol de papá es súper importante. Las personas que se encargan de los primeros años de educación, estamos hablando de guardería, primeros grados, hasta incluso la primaria, ven esto mucho más que los padres. Sí. Porque es el niño desenvolviéndose en otro ambiente de niños que algunos van a estar igual que él y otros no. Entonces empieza después la comparación de, pero es que
Pedrito hace estos juegos con su papá, yo también quiero lo mismo que hace Pedrito. Claro, Y después va con esa queja de mamá. Mamá, porque yo no juego con... ¿Qué onda mi papá? Porque yo Ujú. no juego a esto, porque Claro. no me sacan a pasear, Ujú. porque... Y aunque ustedes no lo crean, estas carencias, porque ya se transforman en carencias, te afectan. Y uno las viene a reconocer como adulto. Claro, Que es justamente lo que estamos hablando ahora de que estamos dispuestos a cambiar como padres para no repetir claro. o para repetir las cosas que sí sabemos que funcionan. Claro, una de las cosas que yo en mi caso quise cambiar con respecto a cómo fui criado por mi papá, pues estamos hablando específicamente de los padres, fue ese tema de eh, dejar expresarse. ¿En qué sentido lo digo? No es que voy a dejar que mi hijo me diga lo que le dé la gana ni que me falte el respeto, porque hay que poner límites también. Pero aprender a escuchar. Pues yo recuerdo, me imagino que ustedes habrán sido más o menos igual porque somos bastante contemporáneos todos. Lo que decía papá, eso era. No se le replicaba nada. Así fui criado yo. Es porque yo te lo digo. Porque yo soy tu papá y yo te digo que eso no se hace y eso no se hace. Yo lo quise cambiar con mi hijo de cuando yo le ponía algún límite y él decía, papá, pero en mi casa no había lugar para el pero. Sin embargo, a él se le escuchaba. Ajá, pero que, no, papá, pero a mí me parece que no, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Capaz que tiene razón. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos. Yo no voy a decir la palabra negociar porque a mí no me gusta ese término de no, yo voy a negociar con mi hijo. A mí particularmente no me gusta. Con los hijos no se negocia. Es buscar el punto medio donde se cumpla Exactamente. la responsabilidad y no se rompa la línea de respeto. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. ¿No te gusta? Bueno, vamos a hacerlo ahora así, 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 así. ¿Está bien? Bueno, listo. Pero no es negociar. Porque negociar es darle pie a él o a ella de que ella quiera hacer algo con una condición que a ti capaz como papá no te parece. Claro. Y que, o que te parece que no está correcto. Entonces, vamos a poner los límites, esto es así, así, bueno, ya que tú a ti te parece que no es así, bueno, vamos a hacerlo de esta manera y ahí estamos bien los dos. A mí me parece que lo que tú estás pensando está bien, no lo había visto desde ese punto de vista, entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, pero con estos límites. Claro. Eso fue lo que yo quise un Mejorar con poco tu hijo. mejorar con mi hijo, de dejarlo que él, para no reprimirlo, porque yo fui un niño muy reprimido en ese sentido, Claro. de que no decía las cosas porque me daba miedo que mi papá me dijera que no. O que me invitaran, no sé, me invitaron a un cumpleaños. Papá, ¿puedo ir al Entonces yo no le cumpleaños? decía a mi papá, papá, ¿puedo ir para este cumpleaños? Porque yo sabía que mi papá me iba a decir que ¿Y no. qué hacías? ¿Te escapabas? No, 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 No lo nunca fui. hacías. No, nunca No, fui de ok. escaparme. En el colegio, sí, en el liceo. En el liceo me jubilaba de clase. Pero nunca fui de escaparme a medianoche Claro. para un cumpleaños porque nunca fui de desafiar a mi papá porque siempre, a mi papá siempre lo respeté. A pesar de lo estricto que fue, nunca fui ese rebelde que retaba a los padres y que daba dolores de cabeza, ¿no? Yo siempre me guié por la línea, si él me dice que no, es no. Claro. Ahora Bueno, antes de ahí- escuchar a Jorge, pregunta vital. De todo esto que viviste con tu papá, Ujú. ¿qué fue lo más fuerte que tú dijiste, esto lo tengo que cambiar sí o sí? ¿O consideras que este cambio que acabas de comentar fue como suficiente, tomando en consideración que lo demás lo fuiste aprendiendo bajo la marcha? Ok. Lo que pasa es que tampoco me dio mucho chance de ponerlo en práctica y te explico por qué. Yo cuando me voy de Venezuela, mi hijo tenía 9 años. Ok. Mi hijo sigue en Venezuela y yo desde que me fui de Venezuela no lo he visto más. O sea, yo me perdí toda o sea, esa infancia Mira, y gran parte de su adolescencia. justo en el Punto. episodio pasado tenía un tema pendiente y acabas de dar justo en el clavo. Y esto con toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Hay algo que actualmente está afectando muchísimo a nivel mundial lo que es la dinámica de familia. No es lo mismo
criar y ser padres en el país donde naciste, que Ujú. tienes una contención familiar, Ujú. a ser padre o familia en un sitio donde eres extranjero. No se tiene la misma contención. No cuentas con nadie. Tal cual. Y no estoy exagerando, no cuentas con nadie, a menos que tengas una capacidad monetaria bastante solvente como para Ujú. pagarte una niñera, una guardería o algo adicional. Claro. Tienes que bancártela, como dicen acá en Argentina, solo, con tu Ujú. pareja. Sí, Y esto justamente afecta el tiempo de calidad padre-madre con sus hijos, exactamente. porque no tienes con quién dejarlo. Uno de los dos tiene que sí o sí sacrificarse. Exactamente. Y afecta justamente lo que estás comentando. Hoy Exacto. por hoy, tu hijo está a 8.000 kilómetros de distancia. Ujú. Y por mucho que uno quiera mantener la conexión virtual, que es lo que en Ujú. este momento afortunadamente tenemos, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo ni para ti ni para él. A cada uno lo va a vivir sobre unos zapatos bastante complicados. Claro. Porque así como estoy seguro de que extrañas a tu hijo, Sí, él un también te va a montón. extrañar a ti en toda la dinámica que quieran construir. Claro. Y sí, es eso, o sea, como vuelvo a retomar el tema. No lo he podido poner en práctica porque tengo 8 años que no lo veo y que... Pero a mí me gustaría, lo que me hubiese gustado cambiar con respecto, o sea, lo más duro que, digamos, me ha tocado con mi papá es el hecho de que a mí me gustaría darle un poco más de libertad. Ok, ¿Libertad en qué aspecto? Hoy en día la tiene. Hoy en día la tiene porque, bueno, él está criado se está criando con mis padres y con su abuelo materno. Entonces él de repente, no sé, un día salió del colegio, salió del colegio y de repente, no sé, le provocó irse a, no sé, en la época de nosotros era el cyber. Vámonos para el cyber a jugar Counter-Strike. Él lo hace. Yo no lo podía hacer. claro, Yo tenía que salir del liceo a la casa. a la casa y tenía el tiempo medido. Si yo me tardaba un rango de tiempo más de lo que yo normalmente llegaba, era para problemas. La otra es el tema de los límites muy marcados. En primaria, el colegio donde yo estudiaba me quedaba a 2 cuadras. Yo entraba a la 1 de la tarde. Y el horario mío era el siguiente. 11:30 tenía que estar en el baño. Bañarme, salir a almorzar. Y yo tenía que salir de mi casa 12:50. No 12:49 ni 12:51. 12:50. ¿Por qué? Porque mi papá decía que si entonces yo me iba más temprano al colegio, yo iba a estar era jodiendo y yo iba para el colegio era a estudiar. Y me disculpan la palabra. Se desviaba un minuto de Sí. la vida. Exacto. Y me tocó muy duro y me costó mucho decirle, porque yo en la primaria formé parte de la patrulla escolar y la patrulla, el personal, por decirlo de alguna manera, de la patrulla escolar tenía que estar antes, porque tenía que estar ahí con el tema de izar la bandera, Claro. controlar la entrada y la salida de los alumnos y toda la cuestión ¿Y y tu papá lo el sabía? protocolo. Cuando me meto en la patrulla escolar, decirle a mi papá, papá, yo tengo que estar en el colegio 12:30, Te costaba. Era un reto para ti. me costó un montón. Entonces había muchas cosas que yo le quería decir a mi papá, que yo sabía que me iba a decir que no. Entonces, ¿a quién recurría yo? A mi mamá. Mamá, tengo este tema así, 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 asado, necesito que me ayudes con mi papá. Entonces mi mamá lo hacía, mi papá no le parecía, se peleaba con mi mamá. Claro. Pero normalmente, mi papá, por muy estricto que fuera, cuando a mi mamá se le molestaba, mi papá cedía. Mi papá cedía porque mi mamá, o sea, tampoco es que era, mi mamá tampoco es que era 100% complaciente con nosotros, mi mamá siempre fue más flexible, pero con conciencia siempre. Entonces ese tipo de cosas, esa libertad de, mi papá me invitaron unos amigos al cine, vaya para el cine. Eso sí, a tal hora en la casa. Y así lo hace. Yo eso no lo podía hacer. Yo les voy a contar. Mi última anécdota va a ser la mía. La última anécdota va a ser la mía. Pero es complicado ese punto de a tal hora te quieren en la casa. Sí, Uf, sí, 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 sí. Mira,
Mi experiencia fue totalmente pero muy diferente a la tuya. Muy. Puede ser, puede ser que mi papá tuvo una primera experiencia en su primer matrimonio de 4 hijas primero. O sea, yo tengo 4 hermanas mayores por parte de mi papá en su primer matrimonio. Ok. Mi experiencia con mi papá, mucha comunicación, él muy abierto para el diálogo. Más bien el que era más cerrado al diálogo era yo. ¿Eres el único hijo varón? No, yo le llevo 10 años a mi hermano menos. Pero fuiste el primer hijo varón. Exactamente. Ok. Como lo dije en el episodio anterior, yo mis primeros 7 años me crié en una casa de mujeres, o sea, casa de mi abuela, y si bien vivía con mi primo hermano, saludos Anthony, ¿qué tal? Que espero que estés viendo y siguiendo Código Hombre. Si bien me crié con él es contemporáneo a mí, yo le llevo 9 meses de diferencia. Yo soy mayor que él, por esos 9 meses era mi abuela, mi mamá, mi tía, la mamá de Anthony y otra tía. Eran puras mujeres predominaban en la casa. Voy a hacer un chiste aquí. Ya sabemos por qué es así. Claro. Jodiendo. Puras mujeres predominaban en la casa. Y todo tiene un porqué. Claro. ¿O no? Sí. Bueno, me crié ahí pero mi papá siempre estuvo presente, como lo dije también en el episodio anterior, mi papá siempre estuvo presente. Puntualmente, recuerdo que en la crianza paterna, hijo conmigo, incluso con mis hermanas, porque mis hermanas también fueron unas hermanas muy presentes, a pesar de que era de otro matrimonio. ¿Mayores que tú? Sí, mayores Ok. que yo. Siempre fueron muy presentes en mi vida. Siempre noté eso de mi papá. Siempre noté eso, que siempre era muy abierto a la comunicación. Siempre, voy de vuelta. Siempre era muy abierto a la comunicación mi papá. Y siempre daba o permitía esos espacios de contención Ok. a su manera. Y de eso, de prestar el oído, de estar ahí presente. Te está pasando algo, te sucede algo. Hoy te vi que estabas como medio triste, sucedió algo. Siempre fue por ese lado. Entonces, mi papá no fue estricto como tal, pero, era como lo dijiste tú, era típico de lo que dice el papá. A lo que sea. Cuando mi papá habla, hay que prestarle atención y sobre todo mi papá considero que era eso, era muy permisivo en los límites que podía ser permisivo como padre. Si yo quería salir, adelante, ¿a qué hora vas a volver? O sea, sí tenía esa libertad. Tenía la libertad esa de decirle, mira papá, voy a ir con unos amigos a la esquina, vamos a jugar fútbol, no sé qué broma, tal, tal, tal. Bueno, ¿y a qué hora vas a volver? No, a tal hora. Me parece que es muy tarde. Bueno, a tal hora. Bueno, dale, a esa hora me gusta. No iba, volvía. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que pasa en cuanto a mi relación con mi papá? Que prácticamente siempre que estaba era 100% presente, pero el tiempo que estaba presente era muy poco. ¿Por qué? Por los horarios laborales, Claro. tanto de él y de mi mamá. Mi mamá, o sea, para que te tengan más o menos una noción, donde yo vivía, donde nosotros vivíamos cuando empezamos a vivir los tres juntos, estaba más o menos si no había tráfico, 40 minutos de la salida del trabajo de mi mamá. Si había tráfico, hora y media, 2 horas, fácil. Pero no solamente era que cuando salía mi mamá se iban a la casa, no, mi mamá estaba estudiando, entonces al salir del trabajo iba a la universidad y hasta la noche, 9, 8 de la noche que volvían para la casa. Entonces desde las 12 al mediodía que yo salía de primer grado, estamos hablando de primer grado, yo salía de primer grado, me iba caminando hasta la casa, que era segura la zona, me iba caminando hasta la casa. Y sí, había una señora de servicio, una señora que me tenía preparado el almuerzo, pero a las 4 de la tarde ya se iba para su casa.
terminaba su horario laboral y se iba para la casa. Entonces mi papá y mi mamá, porque mi papá obviamente para no echarse el viaje hasta la casa, después de ir de vuelta a buscar a mi mamá a la universidad y volver, él se iba a la universidad y se quedaba esperándola. Entonces llegaban, ponte 9 10 11 de la noche. Entonces era eso. Me crié, yo muchas veces lo digo muy extremista, no se lo tomen personal mamá y papá, me crié solo. O sea, yo empecé a cocinar y me gustó, empecé a cocinar a partir de los 10 años más o menos que yo empecé a hacer mis arepitas, mi pastica, mi arrocito y ahí me fui defendiendo. Y bueno, pero mi papá siempre fue muy abierto a la comunicación. No fue muy extremista de eso. Lo que yo digo es lo que se hace. Era más ese rol de negociación de entre los padres. Bueno, Jorge quiere hacer esto. ¿Qué te parece? Bla, 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 bla. Obviamente eso lo entendí después de grande. Porque yo le pedía permiso a mi papá o a mi mamá y al día siguiente que me daban la respuesta a quien yo le había preguntado. Ah, Obviamente. que ayer era la fiesta. Ay, hijo, se me olvidó. Sí, Se me olvidó. No sé. sí, puedes ir. Ah, ya no. Ah, Ay, bueno, claro. qué lástima. Ay, los chicos fueron y vos te quedaste. Uy, claro. No, sabes que a mí siempre, como te digo, a mí siempre me permitieron mucho esas cosas. Yo siempre que pedía permiso, mira, tengo una fiesta, se me olvidó decirles, incluso por eso yo estoy muy agradecido con los padres que yo tuve, con mi mamá y con mi papá, porque fueron mucho de ponerse en mis zapatos sin yo llegar a abusar, aunque abusé mucho, ya vamos a llegar a ese punto. Pero siempre sentí que ellos estaban siempre para mí, siempre para lo que yo necesite, siempre tenga, vaya, de hecho. Te comento que formas parte del 10% de las familias funcionales a nivel mundial, porque el 90%, amigo, no existe. No disfrutamos de eso. Más allá, Lo sé, por eso me gusta compartir mi experiencia y no es por tirármela de yo qué soy... envidia, chico. No, sino poner en contexto por qué. Porque si bien lo que tú dijiste es cierto y yo me considero afortunado por la familia que yo tuve, no quiere decir que no hayan heridas, que no hayan errores que ellos cometieron, que no es por juzgar, sino porque uno después de grande y siendo padre, uno se da cuenta de esto no estaba tan bien, Claro. A ese esto, punto quería llegar. esto no estaba tan perfecto, pero por eso desarrollo la historia como va. Y bueno, pasaba eso, en la dinámica de la casa era eso. Mi mamá siempre fue la voz de más autoridad, mi papá fue el más flexible. Por eso digo, puede ser por la primera experiencia de 4 mujeres, 4 chicas, 4 hijas primero, y después fui yo el primer varón de él. Puede ser por eso, puede ser que fue en base a su crianza. La crianza de mi papá fue 2 hombres y 2 mujeres. O sea, mi papá tiene 3 hermanos, de los cuales son 2 mujeres y un varón. O sea, la familia de ellos fue conformada 2 varones y 2. Y bueno, ese es más o menos, muy por encimita, mi crianza paterna. En base a eso, la ausencia en cuanto a tiempo, se creó la herida emocional que esa la vine a conocer ya obviamente estudiando todo esto de coaching y programación neurolingüística, que es la herida de abandono. Ok. Herida de abandono, ¿por qué? Porque sentía que nunca estaban ahí, a pesar de que realmente estaban ahí. Eso obviamente uno lo ve de grande, pero uno chiquito no entiende eso. Claro. El tiempo cuando uno es niño transcurre de una manera muy diferente a cuando el cerebro de un adulto. Entonces esa herida emocional, esa herida de abandono que se cirnió en mí, cuando sentí que iba a poder disfrutar del tiempo que mi mamá se había graduado de la universidad, yo dije, bueno, ahora sí es mi turno de disfrutar. Mi papá está embarazada. Y llega mi hermano. Obviamente toda la atención va Exacto. al más chiquito de la casa. Mi papá es muy inteligente, de verdad que eso lo rescato de él. Mi papá es muy inteligente y mi mamá también. Mi mamá es muy, como lo hablamos en el primer episodio, el cerebro de la mujer está configurado de una manera que se conecta mucho más a lo emocional y el del hombre mucho más a lo racional. Ujú. Mi mamá es muy emocional y mi mamá era, o es en realidad, muy amorosa. Muy amorosa. Yo fui un embarazo 100% planificado. Mi hermano
no es secreto para él ni para nadie de la familia, que no fue planificado, pero llegó por sorpresa. Entonces, O sea, no fue planificado. no, o sea, sí, pero no. Habían, Quería- habían intenciones de que Exactamente. existiera el embarazo, pero llegó en el momento que no estaban esperando. Tal cual, mejor dicho, imposible. Tal cual. Entonces, mi papá que fue la manera inteligente de ese accionar. Cuando mi mamá está embarazada, mi papá me empezó a recoger bajo su tutela, por así decirlo, y es lo que estábamos hablando de la relación padre-hijo. Me empezó a llevar para el taller cuando se dañaba el auto, me empezó a llevar al área de su trabajo, vamos a ir para tal sitio, y iba con él, vamos a ir para la cosa del trabajo. Siempre fue esa dinámica. Me acuerdo que a mi papá le gustaba mucho, como dicen aquí en Argentina, fierrero, le gustaba Ujú. mucho ir allá en Venezuela le decimos los piques fangueros. Ok. No sé cómo le llamarán aquí en Argentina, pero bueno, los piques fangueros. Y me llevaba mucho a esos espectáculos. Una cosa de niño cheto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no, yo. Cosas de gente con plata, sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa, pero nosotros jugando metra en el Nosotros patio. jugamos, No, yo también No, jugué los metra, rangueros. jugué jugamos, metra, jugué Jugá- perinola, jugamos trompo con un chapita, clavo así atravesado porque se había roto la chapita, púa. de todo. Bueno, sí, soy privilegiado, soy Ay, a la privilegiado. Pero no te dé pena, ¿Qué está te bien. puedo decir? Soy privilegiado. Está todo bien, está todo bien. De hecho, O sea, en- genial. en el- Hago la pausa aquí. Quieran o no, realmente toda la infancia de los niños debería ser así. A ver, sin meter la parte de lo económico nuevamente, pero la presencia como tal en las crianzas totalmente. es lo que te hace sentirte privilegiado, porque la verdad es que no todos los niños tienen esa fortuna, por decirlo así, y no deberíamos estar diciendo esto, no debería ser una fortuna, debería Claro. ser la normalidad. Exactamente. Obviamente, tal cual. En base a esta historia, mi historia, que se creó esa herida de abandono durante todo ese tiempo, y rescato la pregunta que le hiciste a él me gustó y la quiero responder yo también. ¿Qué es lo Estoy que ansioso, yo, disculpa, qué es lo que estoy yo, ansioso en que respondas. qué es lo que yo cambiaría o qué es lo que yo digo, este punto en específico lo cambiaría porque me había afectado, por así decirlo, o no me gustó, me fuese gustado que fuese de otra manera? Sí. El tiempo, a ver, que no se malinterprete, de ser un hijo privilegiado, de compartir bastante tiempo con mi padre y con mi madre y tiempo de calidad, pero el tiempo fuera de la parte laboral, o sea, entre semana. ¿Por qué te digo esto? Porque esos espacios eran solamente los fines de semana. Y un niño, te lo digo con bases de que yo tuve ese privilegio, un niño cuando no tiene esa contención, no es por ser exigente, pero es lo que sucede. Un niño cuando no tiene esa contención a diario, sobre todo en esa etapa de entre los 6 años a los 13 años que empieza a uno a tener el desprendimiento de la adolescencia, si uno no tiene esa contención padre-madre, se crean este tipo de heridas emocionales, y si uno no trabaja en eso, uno puede terminar siendo, en el mejor de los casos, una persona que se cohíbe a abrirse al mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a abrirte al mundo, a comunicarte con una persona, y esa persona, por ejemplo, me voy a comunicar contigo, pero tú tienes mejor química con él, yo siento ya que me rechazaste y ya me siento abandonado, y sale la herida del abandono y me deprimo y caigo de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió conmigo? Ese es el punto que yo quise cambiar, y gracias a Dios y mediante la práctica, los estudios y la profesión a la que me dedico actualmente y lo que hago, lo pude hacer. El día de hoy yo corto a la hora que sea, me gustaría cortar antes, pero en este momento estamos en un proceso acomodándonos económicamente en la casa. Soy el único sostén económico de la casa actualmente, 100% fijo, por así decirlo fijo, porque horas que yo no trabajo, horas que no produzco, pero Verónica está en el proceso de volver a resurgir en su negocio, ¿sí?
Y bueno, busco mi espacio para conectar con Georgina. De lunes a domingo. Los domingos son los días que yo no trabajo, los domingos se los dedico 100% a mi esposa y a mi hija. Pero eso, busqué la manera, la vuelta para que no cometer ese error, por así decirlo, de mi padre de, bueno, es porque, pero obviamente esto es sin juicio, obviamente es entendiendo ya desde este nivel de madurez, de entendimiento de que era porque era necesario en ese momento que pasara eso así. Claro. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía que estudiar, tenía que terminar su profesión para ser la persona profesional que es el día de hoy. Y ese trayecto desde la universidad hasta la casa era muy peligroso para que lo hiciera una chica, una mujer, sin sexualizar el contexto, pero que lo hiciera una mujer a esas altas horas de la noche en un sector que realmente era peligroso, que yo cuando era niño no lo veía de esa manera, pero era sumamente peligroso donde nosotros vivíamos cuando era chico. Entonces, obviamente, uno cuando crece ya uno entiende las cosas, pero no porque las entienda se saca esa herida emocional, esa herida de abandono. Eso hay que trabajar. Claro. Y eso muchas veces no lo entiendes, ese tipo de cosas o esas heridas que tú tienes de infancia no las entiendes ni siquiera de adulto, sino cuando ya eres padre. Cuando eres padre es que empiezas a dar cuenta de cosas que, por ejemplo, lo que me pasó a mí con mi hijo que ya les conté. Mi papá siempre estaba trabajando, pero siempre tuvo tiempo para nosotros los fines de semana. Cuando él estaba, estaba. Eh, pero esas son cosas que yo, por mucho tiempo, incluso, no sé, como pone en mis 20 yo decía, mi papá nunca me fue a ver a una cuestión. Y lo vuelvo a decir, juzgué en silencio a mi papá. Y después que yo fui padre, que yo me vi en los mismos zapatos de él, que yo tenía que salir a trabajar, porque yo tenía una criatura que, o sea, que dependía de mí, y que si yo no producía, o sea, No había comida. exacto, no había comida, es cuando yo empecé a entender, ahora sí Claro. entiendo por qué mi papá no estaba en esos eventos que yo, aparte también era en la tarde, pero había eventos, por lo menos yo cuando hacía atletismo, era normalmente en las mañanas. Yo salía del colegio tempranito, me iba, nosotros competíamos en el Brígido Iriarte y en el Paraíso. Y yo decía, ¿por qué mi papá no viene si tiene, o sea, tiene toda la mañana en la casa? Pues, mi papá se quedaba en la casa haciendo los quehaceres del hogar mientras mi mamá me acompañaba a mí a mis competencias. Pero yo eso a esa edad no lo veía. Tocaste un tema que me hizo recordar, que dijiste que tu papá no te acompañaba a ciertos eventos que tenía. Ujú. Bueno, a mí me pasó algo muy similar, que cuando yo empecé a practicar escalada, me vi muy influenciado Deporte de Por, chico. por me mi, lo robaste, me lo robaste. mi yo iba a hermana. decir, Si, y que si supiera- excitación, estima. no, si tú supieras, ojalá fuese ese Lo viera nivel. escalar el río de las Churcas. Ojalá fuese ese nivel, ojalá Dios te fuese escuchado, o Dios escuchara esto. Si tú supieras que el béisbol es más de Cheto o más de Ciprino que en la escalada. Tienen, ya aquí nos vamos a Lo tocar, pongo en nos duda, vamos pero a no, vamos a que hable. nos vamos a tocar. Primero, ya va, porque ahora me tocó, me voy a poner aquí peleón. Primero, el béisbol tiene inversión, tiene una estructura de inversión. Ujú. La escalada no, la escalada es del bolsillo de uno. La escalada, el muro de escalada que Con está ahí, más razón, sale del bolsillo de uno. los muros de escalada que hay allá en Venezuela, por lo menos en el estado Lara, no sé en Caracas, en el estado Lara era todo en base a lo que uno ponía, no a lo que el Estado te ponía. Y la membresía para pertenecer al AMEL, que es la Asociación de Montañismo y Escalada del Estado Lara, era, en ese momento era 5.000 bolívares. Es por así decirlo, al día de hoy, aquí en pesos, vamos a ponerlo 3.000 pesos.
¿cómo vas a sostener una estructura deportiva profesional con 3.000 pesos? No existía eso. Las competencias, nosotros teníamos que alquilar van que salía de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, para poder Y transportarnos. me estás dando la razón, deporte de cheto. Todo lo que estoy diciendo. Yo no pagaba por ir a entrenar. De cheto es que el Perdón, Estado perdón. nos mantuviera. No, cheto es de cifrino, Cheto gente con es plata. cifrino, amigo. Ojalá. Tienes una mala concepción de qué es ser cheto. No, ojalá. Vamos Bueno. a buscar otro Sí, término sí. cifrino, para que lo entiendan. Bueno, Y mira que tiene más tiempo que nosotros aquí Sí, en Argentina. ¿viste? bueno, volviendo a la historia. En ese entonces, cuando yo practicaba ese deporte, a mis competencias, a mis prácticas, a todo eso, mis padres no estaban ahí, porque mis padres estaban en el conservatorio de música donde estaba mi hermano menor. Conservatorio de música. Otra Chico, actividad, gente con plata. No, antes de Yo que, soy un privilegiado. antes de que vayan a tirar hate, porque estoy segurísimo que va a haber alguien diciendo, este es el típico comportamiento de los hombres, esta es la dinámica que manejan los hombres. Exactamente. De esta manera nosotros conectamos. No nos estamos burlando de la persona, ¿Ah, no? ni de cómo fue criada. Ya yo me iba a levantar y me iba a ir, bueno, sigamos ustedes con su... Estamos metiendo el dedo en la llaga de la persona. No. La verdad es que aprovecho justo este momento de comentar esto porque Sí. básicamente así es como nosotros compartimos Sí. y mostramos nuestras vulnerabilidades. Sí, es nuestro código de hombre. Estos chistes son chistes hechos con la intención de conocernos más, Ujú. de que existe una conexión entre hombres, donde nosotros no tenemos que cuidar esa línea, aunque exista el respeto, de no le puedo decir esto a él porque se va a ofender. No le puedo decir tal cosa a Jonathan porque se lo va a tomar a mal. No. Entre nosotros existe un código, creo que por naturaleza, en la que ya está permitido comentarnos ciertas cosas, hacernos ciertos Tal chistes, cual. por supuesto, con cierto grado de confianza. No se lo venía a decir a un extraño, pero para que entiendan que esta dinámica es totalmente normal, Sí. siempre y cuando nunca nos faltemos al respeto a un Claro. grado donde la verdad estemos afectando a la otra persona. Sí, tal cual. Y menos mal que tocaste ese punto, porque también se trata de eso, de los límites. De los límites, sabemos hasta qué límite podemos llegar y hasta qué límite nos podemos estirar un poquito más. O sea, así que ese es mi límite, ¿viste? No te pases, no mentira. No, volviendo con eso, pasaba eso. Yo pasé de ser el hijo que sentía esa herida de abandono, también cabe destacar, a ser un padre responsable de mi hermano menor. Eso es. ¿Por qué? Porque también ellos en sus labores, yo tenía que salir a llevar a mi hermano al colegio o al conservatorio de música, dejarlo y me iba a mi escalada. O lo dejaba, muchas veces lo pasaba buscando cuando ellos no podían, lo pasaba buscando, o sea, era el padre de mi No, hermano menor. hay ciertas responsabilidades que están implícitas Sí. en ser hermano mayor, Claro. de Obvio, un sí, niño sí. o una niña, Sí, sí. pero creo que en toda Latinoamérica está muy marcado esto de que sí te asignan también responsabilidades de Sin padre decirlo. que no Que no que no dan, corresponde, que que no no le corresponde corresponde. a, Sí, sí, a Yo, ese- ese yo punto. como hermano menor lo puedo Ojo. decir, porque yo soy el menor de 3. Y está muy marcado esto, que para mí está mal, que cuando existe un hijo, ya la sociedad te dice, ¿y para cuándo el segundo? ¿Para cuándo el hermano? Sí. Cuando la parejita. Y hay incluso padres que ya tienen pensado él, si quiero tener otro hijo para que se encargue de, Sí. Que me ayude. para que, mejor dicho, quiero tener otro hijo para tener entonces Claro. el apoyo de mi hijo o mi hija mayor. Claro. Y no quieres tener un hermanito para que lo cuides. No. Ah. Y eso también influye en el desarrollo de ese niño o de esa niña, dependiendo Claro. de la edad también. Porque hay Totalmente. edades en las que tú dices, bueno, sí me encantaría tener un hermanito porque estoy en la posición de ayudar a mi papá y a mi mamá. Pero cuando tienes cualquier edad, antes la mayoría de edad, es Yo- una responsabilidad. No, Yo, a diferencia de ti, cuando hablaste de que no te
tu papá o tu mamá no te acompañaban a ese evento de escalada que tú estabas, pero era porque estaban con tu hermano en el conservatorio de música, yo quiero aclarar que esta actitud, por decirlo de alguna manera, que tenía mi papá con respecto a los eventos que yo iba, que él no me acompañaba, no es que era conmigo nada más, o sea, era con los tres. O sea, él siempre fue así. O sea, él Sí, no fue. estuvo nunca en un evento de... Mis hermanos no hacían tantas cosas en el colegio como las hacía yo, pero en un par de cosas participar. Bueno, mi hermano, el del medio, me acuerdo que una vez tuvo un bailecito de... Yo estaba muy chiquito, un baile de... Creo que de calipso y estaba todo pintado de negro y toda la cosa. Y mi papá no estuvo en ese evento, el que estaba era... La que estaba siempre era mi mamá. O sea, nunca tuve ese celo de que este sí, pero a mí no. Mi papá fue tal cual con los tres, pues. O sea, no hubo esa diferencia entre... Claro. Yo sí lo tuve. Yo sí lo tuve y se los hice saber en su momento. Ujú. Cuando estaba trabajando justamente eso, estaba trabajando eso en mí, conociéndome. Estaba recién empezando por allí en el lejano 2019, 2010, entre el 2019, entre el 2017 y 2019 fue que yo empecé este proceso de coacharme, de conocerme y todo eso. Y yo sí me acuerdo que yo les hice una videollamada. Ellos están en Venezuela. Mi hermano actualmente vive aquí, él se vino hace 3 años que se vino. En ese momento él está allá y yo me acuerdo que yo sí se los hice saber. No como recriminándole, no por juzgarlo ni nada, pero ¿saben qué? Sentía esto. Claro. Esto es lo que sentía. Y eso, ¿por qué yo los quise hacer? ¿Por qué les quise decir eso? Para en ese momento que recién estaba sanando, conociéndome y todo, era para ponerme como excusarme de, viene la otra parte de la historia, de todas las malvadas cosas que hice. Porque si bien como tú dijiste que tú eras, no rompías las reglas, tú eras derechito, tú eras... Yo era todo lo contrario. Yo era todo lo contrario. Yo era que yo me escapé de mi casa, yo me escapaba a la noche, me escapaba, sacaba el carro lo ponía en sincrónico, 2 cuadras lo prendía y me perdía. Y después regresaba en la madrugada, también 2 cuadras, sincrónico, a meterlo en el garaje metido calladito, no pasó nada. Midiendo la llanta, echando el polvito bajo el caucho, todo. No, no tan, ojalá fuese sido así, no me fuesen pasado tanta vaina. Yo no podía hacer eso. Pero yo sí, yo era de que, mira, voy por un cumpleaños de tal broma, ¿dónde es? No, aquí en Caudal, en tal sitio. Ah, bueno, dale, diga, mantente informado, mantente comunicado. Pero ahora te voy a interrumpir allí, Sí, sí. porque me parece curioso algo. Si tus padres te daban esta libertad y esta confianza, esta comunicación y todo, ¿por qué hacías esta actitud de rebelde si podías comunicar tipo, mira, quiero permiso para hacer tal cosa? O voy a hacer tal cosa para que sepan que estoy... Y no la adrenalina de que estás haciendo una maldad o algo no permitido a escondidas. Muy buena pregunta, te la voy a responder en este preciso momento. Este. La gente esperando, no, ¡Otra historia! Resulta que por la misma cuestión de la herida emocional de abandono, que es lo que quieren hacer las personas que Tú tienen quieres esa llamar herida. la atención de tu papá. Exactamente, quieren ser vistos. ¿Cuál es la única manera de ser visto para mí entender en ese momento? ¿Por qué? Porque yo era un niño que venía de primaria 10 y 9, literalmente 10 y 9. Yo era del niño que llegaba a la casa, se sacaba el uniforme, si no estaba sucio lo doblaba tal cual y lo ponía. Yo planchaba mi camisa de escuela, yo planchaba mi boxer a ese nivel, yo planchaba toda mi ropa yo a ese nivel, a ese nivel. Ordenaba todo, abrías mi armario y tú ibas a ver la ropa dobladita por color, dobladita, este es para salir, esta es la de la escuela, este es para estar en la casa, estas son las pijamas, esto es para jugar en la tierra, literalmente. Yo era así, rectico, derechito, camisita.
cuando empezó a crecer esa herida de abandono, empezó a torcerse el hombre, o el niño en realidad en ese momento, por eso, porque quería dar atención. Básicamente era eso. Obviamente en ese momento no, ni No por lo la cabeza identifica, tenía las obvio. herramientas, uno no lo identifica, uno lo hacía era por ser rebelde. Y algo que me hiciste recordar con eso, cuando llegó un momento, cuando yo pasé a bachillerato, que es cuando tú, en Venezuela eso es Sí. un evento porque tú dejas de tener la camisita blanca y pasas a tener la chemise azul y te sientes el que está parado encima del mundo y recién eres No más. tal cual, literal. No más. Y a mí me pasaron, vuelvo con mi historia de privilegiado, siempre estuve en colegios privados, me pasaron a un bachillerato público. No solamente un bachillerato público, a La Gualdrón de Barquisimeto. La Gualdrón es un liceo público que está al lado de la técnica, que es uno de los liceos que solamente ve cuarto y quinto año, que son los dos últimos años de bachillerato diversificado, y tiene el historial de ser el liceo más violento del estado Lara. De Lara, ni siquiera de Barquisimeto, de Lara. Son los que se hacían las famosas manifestaciones durante 3 semanas que cerraban literalmente, más o menos como eran 8 cuadras a la redonda porque los locos destrozaban todo. Sí, las escuelas técnicas siempre fueron muy famosas por eso. En todas las ciudades siempre hay una Sí. escuela Yo estudié técnica. una técnica, la de Guarenas, y era Yo igual. estudié en el Gustavo Herrera y Y Gustavo Herrera. ahí fue cuando se empezó a incrementar ese mal comportamiento. O sea, imagínate, esto no me enorgullece el día de hoy, en ese entonces sí lo decía con mucho orgullo. Yo llegué a un momento de que era tan rebelde y no me soportaban tanto que yo estudié un año por colegio. No me daban la carta de buena conducta y no resuelvo con su hijo en otro sitio. Pero era eso, era un niño incomprendido que yo ni yo mismo me comprendía. Era que quería atención, que en ese momento obviamente no lo entendía de esa manera. Y mis padres en ese momento estaban haciendo lo que podían con las herramientas que podían y cómo lo podían. Yo, yo te quiero hacer una pregunta a ti, pues, es una cosa que tú repites mucho, que a mí me hace un poquito de ruido, Digo, que no me parece... después de tu pregunta y que él responda, voy a iniciar con mi exposición. Sí. Porque tú cuando hablas de las cosas buenas que tuviste en tu vida, bien sea que nosotros te jodemos con que eres un cheto y toda la cosa, ¿por qué dices que que eres un privilegiado? mira, yo digo que soy un privilegiado principalmente porque tuve mis dos padres conmigo hasta el día de hoy. Hay muchos niños que ni siquiera tienen papá y mamá. 5 vacas que dejé allá en el... Por la educación que me quisieran inculcar, la educación de respeto. Yo por lo menos eso también lo rescato sobre todo de mi papá. Mi mamá, como dije, era mucho más estricta. Mi mamá era la que agarraba la correa y daba zaparandazos. O sea, no fue su manera también. Mi abuelo también era muy violento. Mi abuelo, según la historia que tengo, nunca lo vi porque ya cuando llegué yo, mi madre y mis tías eran ya adultas, grandes. Pero tengo entendido que mi abuelo era muy violento. Este, pero me considero privilegiado en ese sentido, que no me crié en una casa disfuncional al extremo como se ve y conozco historias de que sí se crían en una casa que el papá le pegaba a la mamá, que el papá era un alcohólico nefrítico o un drogadicto y que, o sea, de verdad me considero privilegiado en ese sentido. Pero No debería ser el privilegiado que fue lo que tú dijiste. exactamente. No debería ser A privilegio. ese punto lo quería llevar yo. Yo no siento que eso sea una vida de privilegiado porque eso es el deber ser. Entonces no es un privilegio el hecho de que tú te hayas criado, como lo dijo Leo, en una familia funcional como me crié yo. Yo me crié en una familia funcional que a pesar de las carencias que hubo, porque hubo carencias en algún momento de la vida, tanto económicas
como Eso va a como pasar en cualquier emocionales, que familia. eso va a pasar, eso es normal que pase. Yo no diría que me siento privilegiado porque es el deber ser. O sea, esto que yo estoy viviendo, o la vida que nos hicieron, así lo veo yo, la vida que nos hicieron vivir nuestros padres, vamos a llevarlo por el lado económico. Vamos a suponer que yo crecí en una familia donde hubo mucha abundancia, económicamente hablando. Yo no me puedo sentir privilegiado por haber crecido en una familia donde hubo mucha abundancia, porque para eso mis padres se rompieron el lomo trabajando para darme lo que yo necesitaba o lo que yo requería en el momento. Entonces yo no me puedo sentir privilegiado por eso. Es mi punto de vista. Es el deber ser. Cuando tú trabajas para darle, para proveer y proteger a tu familia. Eso no es un privilegio. Para eso tienes que trabajar mucho. Entiendo tu punto, pero insisto con ser que tú también eres un privilegiado simplemente por el hecho de que eso, ¿Sí? de que tuviste a tu familia y te criaron de esa manera. ¿Por qué lo catalogo de esa manera y digo que somos unos privilegiados? Por lo que dije anteriormente. Hay muchas familias, tengo amigos cercanos que se criaron en orfanatos, es que se dice, ¿no? Disculpen. Orfanatos. Orfanatos con R, ¿no? Se criaron en orfanatos porque los padres los abandonaron. Eso no tiene nada de privilegio, lamentablemente. Obvio que no. Pero por eso digo, me considero privilegiado porque me crié en una familia funcional. Claro. Entonces a eso es lo que me refiero, no es por ser mejor que nadie. Yo sí formo parte de... ¿Eres un privilegiado también? No. O sea, es que no me considero en la posición de decir si soy privilegiado o no, justamente por esto que estamos debatiendo. Yo sí estoy en la media o el promedio de las familias disfuncionales de Latinoamérica. Padre ausente, no porque quiso serlo, sino porque lamentablemente falleció cuando yo tenía 8 años. De los recuerdos que tengo antes de ese evento, que es un evento canónico, obviamente, lo que recién comentaba Jorge, lamentablemente era un padre también que tenía sus fallas, porque sí las tuvo, fue alcohólico, hubo violencia contra mi mamá, y mi mamá tomó la decisión de, mira, nos separamos. No, vale, saqué toda la fichita. Y regresamos, fíjense toda la vuelta que da, regresamos de nuestro núcleo familiar ya consagrado a casa de mis abuelos. Entonces pierdo la figura de padre de forma constante y empiezo a una figura totalmente disfuncional. No está presente todo el tiempo y mis figuras presentes son mis abuelos y mis tíos. Que en un gran porcentaje, por supuesto, para la época era full machismo, full autoridad, todo al extremo. No existían canales de comunicación, no existía el ¿por qué lo hiciste? No, primero te reprendo y si me da la gana te pregunto qué fue lo que pasó. Claro. Entonces tú creces teniéndole miedo a todo. En mi caso fue así. Tipo, a mí no se me ocurría romper ningún tipo de regla porque ya yo sabía que lo que venía detrás de eso era violencia. No había ningún otro canal de comunicación. Después también un hermano menor al cual me tocó obviamente cuidar porque mi mamá estaba cubriendo los dos roles trabajando, etcétera, etcétera. Entonces sí, en mi caso, más allá de crecer en un ambiente rodeado de mujeres con pocas imágenes paternas, fue rudo, porque también vengo de colegio primaria privado donde mi mamá era la maestra, secundario privado donde mi mamá era la directora, terciario público. Entonces ahí sí vengo de tener cierta burbuja, por decirlo de alguna manera, y caí en la boca de los lobos. Sufrí de bullying, sufrí de violencia, no sabía defenderme, no sabía a quién recurrir. Claro. Y me tocó aprender a las malas. Y a las malas es, yo no tengo la fuerza, no tengo la inteligencia para resolver estas situaciones porque me sobrepasan. ¿Qué hago? Entonces yo aprendí de la calle. Claro. En ese sentido, tipo, estos son los chicos con los que nadie se mete, yo quiero andar con ellos. Eso. ¿Y quiénes eran los malos? Los repitientes, los mala conducta. Entonces yo me creé una imagen en el instituto de, no es que Leonardo ande en malos pasos. Buscaste encajar.
tú te ibas a enchufar, por así decirlo, a mi pandilla. Claro, Yo era, porque yo yo era ese. decía, como dices tú en el ejemplo de si yo veo a un tipo en una calle, y bueno, yo con uno me defiendo, pero cuando son dos o más, Claro. yo recuerdo, y esto jamás se me olvida, hubo un día en el que yo cumplí años y en Venezuela hay una acción que es la salita, que es que todo el mundo te golpea en la cabeza felicitándote. Yo en ese momento tenía el cabello largo, Juego de porque sí barrio. tenía cabello, ¿En serio? sí. Y yo recuerdo que a mí me llenaron de cambur, de banana, toda la cabeza y me dieron golpe hasta decir basta. La mochila me la escupieron y la tiraron en el envase de basura. O sea, la pasé mal, Claro. mal. Y yo decía, ¿y quién me defiende? ¿Y quién me apoya? ¿Y a quién le cuento esto? Y yo lo que hacía era frustrarme porque Claro. mi mamá estaba en la suya. Y no la puedo cuestionar por eso porque era el sostén de la familia. Ujú. Después de ahí paso a plano universitario, todos ya con un primer trabajo, tipo McDonald's, cine, que son los trabajos que normalmente uno busca cuando empieza la universidad. Yo tendría en ese momento 16 años. Entonces ya venía de dos fracasos. Uno, no pude entrar a la escuela de suboficiales por desperfectos físicos que lamentablemente tengo y en la escuela de suboficiales son bastante estrictos Ujú. con eso. Dos, yo quería estudiar diseño gráfico y por mal asesoramiento no ingresé en ninguna universidad. Entonces ya tenía como dos malas rachas y dije, Ujú. bueno, ¿qué es lo que más me gusta en este momento? Informática. Bueno, estudio informática porque es lo que me gusta. En vez de estudiar 3 años, terminé sacando la carrera en 5. ¿Por qué? Porque al tercer semestre empiezo a trabajar y le agarré el gusto al dinero. Entonces Ujú. era, bueno, un semestre sí, un semestre no. Claro. Sale la condición de mi mamá de que, ok, vas a trabajar, bueno, te pagas la universidad tú. Ujú. Y yo como, bueno, pero salgo y entro cuando yo quiera. Claro. No, eso tampoco es así. Claro, en mi casa la crianza era de mujeres. Tipo, sales a tal hora y entras a tal hora. Y una vez a mí se me ocurrió, 5 minutos tarde, dentro de la misma organización, llegar a mi casa, tipo, subir 3 edificios. Y mi mamá estaba parada hacia una esquina, con bata de dormir, gorrito de cabello, así. ¿Qué son estas horas de llegar? Son horas de llegar a la casa, Leonardo Javier. Cuando le dicen a uno así. Y detrás de eso, la única cachetada que mi mamá me dio en la vida, delante de los pocos o muchos amigos que tenía en la organización, y para mí eso fue un detonante, Claro. porque era como, está todo bien, pero son 5 minutos, misma organización, es como, siempre fui, yo me considero que siempre fui un niño muy recto, porque es que Ujú. no me daba oportunidad de hacer nada. Claro. Para mí salirme de la línea de la rectitud era, Sí, la voy era a muy pasar difícil. mal. Ujú. Entonces, en mi cabeza se fue desarrollando esto de qué sirve hacer las cosas bien o mal si igual me van a joder. Porque la verdad era eso. En mi caso, nunca hubo un seguimiento de mis estudios. Yo asumo que dentro de la cabeza de mi mamá era como, él tiene que ser buen estudiante porque sí. Y lo fui porque sí. No Claro. porque había un acompañamiento. No, no. Fui bueno porque no había de No otra. había otra, claro. Este, y en la medida en la que me fui desarrollando, sí se generó esta carencia de no estar presente aún y cuando podías estar presente. En el caso particular de mi mamá. Y esto no lo vine a entender yo hasta bien adulto, que es lo que nosotros llamamos entonces el síndrome del impostor. Yo no me creo que soy bueno en algo, yo no me creo que logré un montón de cosas, yo no me creo que alcance muchas de las metas que de repente son increíbles para otras personas, para mí son normales, es como, bueno, es lo que me tocaba hacer. Entonces, claro, cuando empiezo a trabajar, cuando empiezo a tener méritos, cuando empiezo a obtener cierto nivel socioeconómico y cultural, porque también tuve una etapa donde yo decidí explorar mi parte artística y que la gente te reconoce y te felicita y te generas una imagen, yo decía, porque todos ven este Leonardo y mi mamá no. Porque todos sí me acompañan y mi mamá no. Y para mí eso fue una herida que se fue
tirando. Y dentro de eso hay un montón de temas que son bastante íntimos y que no voy a traer en este momento al podcast, pero que me afectaron un montón como hombre. Dentro de eso hay un montón de carencias que en la adultez me tocó trabajar duro, 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 porque forman parte de mi identidad y que me explotaron en la cara en la medida en la que yo fui desarrollando mis relaciones con mujeres. ¿Por qué? Porque mi desarrollo como hombre me tocó aprenderlo de la calle, porque mis imágenes paternas no eran las que yo quería en mi vida. Yo no quería machismo, yo no quería autoridad, yo no quería violencia, yo no quería nada de eso. En mi mente siempre estuvo, ¿qué tiene que hacer Leonardo para ser un hombre diferente? Y cuando yo salía a la calle no me gustaba absolutamente nada. Yo siempre fui el friendzoneado, por decirlo de una manera, que, es que me encanta Leonardo, es lo mejor, pero como amigo. Y decía, pero ¿qué es lo que me falta? Y en una de estas etapas yo dije, bueno, separando un poco parte crianza, pero hablando del desarrollo como hombre sin una imagen paterna. Está esta generalidad que decimos donde a la mujer le gusta el tipo malo. Ujú. Yo decía, bueno, voy a jugar a ser el tipo malo. Y literal, fue una etapa en mi vida en la que, por supuesto, no me siento orgulloso, pero fui ese tipo malo. Y obtuve buenos resultados. Y yo decía, no me lo creo. O sea, parece chiste, pero es anécdota. Pero Yo es decía, anécdota, sí, sí. no me lo creo. Y yo decía, esto no fue lo que a mí me enseñaron. A mí me Claro. criaron con valores, con principios, Ujú. con respeto, con te tengo que tratar bien porque te lo mereces, porque eres mujer, porque eres hombre, por lo que sea. Pero sentía que se burlaban de mí y cuando era una persona, me hagan disculpar las expresiones que voy a decir en este momento, pero machista, desgraciado, bla, 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 Ujú. tenía a la gente cercana, la gente sí se preocupaba, la gente sí estaba al lado mío y yo decía, no puede ser. El mundo al revés. y La cabeza me explotaba porque yo querían estar cerca decía, de ti. claro, yo Querían estar cerca decía, de es ti. que tengo que hacer una plasta para que la gente esté al lado mío. No, Claro. no. Para mí, Por ese motivo es que yo me volví el malote para mí era también. un choque demasiado grande. Y en algún momento sentí que emocional, mental y psicológicamente sí le hice daño a muchas personas, sin querer estar buscando eso, porque cuando yo lo llegué a entender, que incluso no solo por experiencias propias, sino por experiencias en mi mismo círculo de amistades, yo decía, uff, yo estoy en una situación general, por ejemplo, donde a un amigo en un espacio de estos de pool, de maquinitas, le descubrieron una infidelidad. Y estábamos todos los amigos y pasó. Yo no hallaba dónde esconderme y yo no era el protagonista. Yo decía, a mí me pasa esto y yo me tiro por el balcón. Yo no soy capaz de dar la cara en esta Claro. situación. Yo decía, no, yo no puedo seguir en esto. O sea, para mí eso fue un break. Yo dije, Claro. yo tengo que ser quien yo soy. Claro. Y me costó un montón porque realmente es aceptar mi identidad y decir, bueno, habrá gente a la que le caiga bien y habrá gente a la que no. Y está todo bien, no soy Sí, sí. monedita de oro. Claro. Y es como esta madurez de la responsabilidad de, bueno, mis acciones van a atraer a ciertas personas y a otras no. Totalmente. Es así. Entonces, claro, cuando llego a la adultez, me consigo ahora con otros inconvenientes, tipo problemas de comunicación. Como en mi casa nunca hubo el espacio para sentarnos a debatir, hablar o conocer, como, Leonardo, ¿por qué hiciste esto? Bueno, mamá, porque yo pensé que esto iba a ser de esta manera y mira, me salió mal. No, era primero pam, 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 pam. Y después era, oye, ¿por qué hiciste esto? No, no me quedaban ganas de decirte Sí, nada, porque sí, si decía otra cosa que no te gustaba, Ni obvio. se iba a repetir. Y decía, Sí. porque sí. Claro. Entonces aprendí a huir de las discusiones. Yo le tenía pánico a las discusiones. Y estuve en relaciones donde había una discusión y yo literal podía estar horas callado. Tipo, suelta todo lo que quieras. Yo te digo, es que está bien. Si lo que quieres escuchar lo siento, bueno, lo siento. Y así fui arrastrando hasta que yo entendí. Y decía, pero ¿por qué yo le huyo a las discusiones? Claro, nunca me brindaron el espacio de, "Oye, Leonardo, ¿qué es lo que piensa Leonardo? O sea, ¿te sientes bien? ¿No estás bien con esto? ¿Quieres que lo discutamos? No, o sea, siempre me sentí invisible, minimizado, Minimizado. minimizado. Es como lo que le pasa a Leonardo, como dicen aquí en Argentina, me chupa tres huevos, Mm. que resuelva. Entonces, claro, para mí fue un trabajón demasiado grande porque es
el entender que cada quien tiene sus responsabilidades, el que hay que bancarse la discusión, te guste o no te guste, y hay que buscar la mejor manera de resolverlo, que exista la madurez para entender que cada uno tiene una visión totalmente distinta, que hay maneras y maneras de resolverlo, que cada cabeza es un mundo, que tienes que tener la confianza de que te sientas bien o te sientas mal, tienes que expresarlo. O sea, yo no conocía absolutamente nada de eso. Nunca tuve un espacio para yo decirle a alguien, ¿sabes qué? Lo que hiciste no me gustó. No me gustó porque me pareció que me faltaste el respeto, me dolió, lo que sea. Y que la Ujú. otra persona entienda lo que yo estoy sintiendo y me diga, no, ¿sabes qué? Es verdad. No fue mi intención, te pido disculpas, ¿no? Era como, Permíteme un momentico. Amigo que nos estás viendo y nos estás escuchando, si te sientes identificado con algo de lo que acaba de decir Leo, porque eso en mi experiencia como coach es muy recurrente, es muy común eso, ves que no eres el único. no están Él, solos. él lo está abriendo aquí porque es un espacio seguro para tener este tipo de comunicación, este tipo de charlas. Haznoslo saber por un correo, por nuestras redes sociales. Si quieres ser que no salga tu nombre, simplemente mira, esto es anónimo Sí, totalmente. y siéntete seguro de comunicarlo porque tu voz también es importante. Y también es importante saber que no estás solo, que no estamos solos y que estamos en este proceso de autodescubrimiento también como masculinos en la era actual. Y tú también formas parte de esto, así que adelante, un correo por las mismas redes sociales, un DM, siendo anónimo y por ahí tu historia puede también inspirar a otras personas a comunicarlo y abrirse. Si quieren enviar un audio También, también, también. totalmente bienvenido. Lo podemos reproducir si se presta y se nos autorizan a reproducirlo y compartimos esa anécdota. Te Le cambio. modificamos la voz y eso para que, por si acaso, el Em, anonimato se mantenga. claro, pero fue complicado. Complicado porque como hombre, lo ha comentado Jorge en muchas oportunidades, no contamos con las herramientas en la sociedad como para que tú digas, ah, bueno, estoy pasando por esta situación, voy a utilizar esto que está a mi disposición. Y no tiene que ver ni siquiera con el género, tiene que ver con que la sociedad asume que el hombre sí o sí va a resolver de alguna Ujú. manera. Y todo el mundo asume del hombre, todo el mundo asume que nosotros Totalmente. estamos bien, que nosotros no nos pasa nada, que somos orgullosos y a veces sí, hay una parte que tiene que ver con orgullo, con prepotencia, con carácter, con un montón de cosas, pero muy en el fondo detrás de todo eso hay carencias, hay vacíos, hay Ujú. traumas, hay falta de confianza, de comunicación, de una lista interminable de cosas que te pueden estar pasando a uno, pero que la verdad es que nadie se toma tampoco la iniciativa de realmente preguntarnos, y esto lo comenté en una de mis redes en esta semana, cuando tú le preguntas a un hombre, ¿cómo está? ¿Realmente quieres saber cómo está o lo estás preguntando solo por cordialidad? Ujú. Sí. ¿Me La, entiendes? el 90% te puedo decir que pero lo pregunto Yo por soy cordialidad. partidario que cuando le pregunto a mis amistades cómo están, es porque quiero saber realmente cómo están. Y cuando me Ajá. responden, bien, todo bien, no, pero dime cómo estás, cómo te Exacto. sientes hoy. Claro. Cuando yo sé que no me responden porque me responden la respuesta automática de todo, no, todo bien, bla, 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 y vuelvo a preguntar, ok, está bien, pero ¿cómo estás? O es mucho, Para que esa persona entre en conciencia y, ah, que no, esta persona realmente quiere saber cómo estoy. Claro. o muy típico que tú le preguntas a un amigo o, bueno, me pasó con mi hermano en estos días, le pregunté, vale, hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? No, estamos bien, pero aquí buscando todavía trabajo, él ahorita está desempleado, buscando trabajo, tú sabes, lanzando currículum. Ok, no te pregunté qué estabas haciendo, te pregunté ¿Cómo cómo estás? estás, cómo te sientes. Chamo, no me respondió. Me cambió, al día siguiente me respondió, pero hermano, hablé con mi mamá, no sé qué broma, o sea, nunca me respondió. Entonces, eso es lo que también Pero porque pasa no muy estamos seguido. acostumbrados, Claro. no estamos acostumbrados a que quieran Es, saber realmente cómo es que, estamos. entre, incluso entre hombres no es común. O sea, no es común. Incluso este tipo de conversación que nosotros estamos teniendo en este momento no es No es común. común. O sea, yo nunca tuve este tipo de conversaciones con nadie en la vida, con ustedes. O sea, digamos que filosofar sobre lo que nos pasa, nunca en la vida. ¿Viste? Somos privilegiados. Yo no me quiero tomar el atrevimiento de lo que voy a decir. Y con el permiso de ustedes dos, en algún momento se los comuniqué. Yo considero, yo,
que somos el primer espacio abierto acá en Argentina donde nos estamos permitiendo este tipo de conversaciones. Hoy justo Jonathan lo está confirmando de vuelta. Sabemos que existen un montón de cuentas de contenidos a nivel mundial que hablan de estos temas, pero yo siento que para Latinoamérica, para el entorno real, porque a ver, de situaciones ideales y sanas hay un montón de contenido. Hay miles de cuentas que hablan de lo mismo. Yo soy partidario de que hablemos de lo que realmente nos pasa en el día a día, de lo que está viviendo Jorge, de lo que está viviendo Jonathan, de lo que he vivido yo, porque ahí es donde conectamos. Claro. En lo que te pasa a ti en el día a día con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos, como hombre soltero, como estudiante, como trabajador, como lo que quieras. Al final seguimos siendo un ser humano más en este planeta. Principalmente eso. Y sobre esto, retomo lo de el preguntar cómo estamos, porque yo, si mal no recuerdo, creo que estaré comentando esto desde hace 2 años aproximadamente. Para mí es súper complicado conseguir amistades contemporáneas conmigo que tengan el mismo nivel de madurez y conciencia para este tipo de conversaciones. Ujú. Normalmente soy yo quien se la brinda a mis amistades que son menores que yo, pero llega un punto en el que llego como al límite. Y no se trata de experiencias, aunque sí se trata de experiencias. Yo quiero que alguien tenga la capacidad de brindarme contención a mí también, ¿sabes? Tipo, che, me está pasando esta situación, me quiero desahogar. Y que la otra persona, no solo por cordialidad, me diga, oye, Leo, sabes que te entiendo. Ven acá, desahógate, llora, quieres tomarte algo, quieres que vayamos a caminar, quieres ir a comer, hacemos algo para que drenes, me brinde la contención que considere que necesito yo en ese momento. Es complicado. Y siento que mientras más uno crece, ese rango se reduce cada vez mucho más. Sí. Sí. No es lo mismo que yo tenga una conversación con alguien que tenga 20 años, como con alguien que tenga 30, como con alguien que tenga 40. Y no tiene que ver solo con la edad, tiene que ver también con las experiencias y las vivencias que ya tenía esa persona. Totalmente. Sí. Eh, Sí, porque lógicamente tú no vas a un muchacho de 20 años no va a tener la misma experiencia que tenemos nosotros, que o sea, nosotros dos que pasamos los 40 y tú que estás cerca de los 40 también. Aunque Los 35. sé que cuesta asumirlo, porque yo estuve ahí, yo estuve ahí y yo sé que no es fácil decir, voy para el cuarto piso. Pero bueno, aquí estamos todo se pone interesante, tranquilo. firmes Esto- y dignos. Eso lo tengo asumido y lo tengo ya aceptadísimo. Yo no le tengo miedo a la vejez. Yo Yo tampoco. Yo no le tengo miedo a la tampoco. vejez. Yo tengo un amigo, o tenía un amigo, que justamente te hablé de él hoy, que él siempre expresaba que él le tenía mucho miedo a ponerse viejo. Y de hecho su actitud, tú que lo conoces también, su actitud es esa. Él es un niño, pero todo el Mega tiempo. adulto, claro. Él es un niño todo el tiempo. De hecho, él trabaja con niños y lo que le gusta hacer es trabajar con niños. En el área donde él es mago. Y entonces el ambiente que a él le gusta es la magia para niños. A él no le gusta trabajar con adultos. Y él en varias veces me lo expresó. Yo tengo un miedo a ponerme viejo. No, la verdad es que no. Y mira que he tenido conversaciones bastante profundas en relación a la edad y en el cómo uno se expresa de la edad. Esto lo estuve diciendo yo en mi trabajo a modo de chiste, porque un gran porcentaje de mis compañeros de trabajo son menores que yo y no se creen mi edad porque considero que no la aparento. Pero no es lo mismo decir tengo 50 años, por ejemplo, a decir tengo medio siglo. Son dos formas muy distintas de decirlo. Medio siglo. Medio siglo, exacto. Medio siglo, se escucha largo. Se escucha poderoso, Sí, sí. se escucha Claro. anticuado aparte. Pero para mí la edad es netamente biológica. No hay otra forma de interpretarlo. Yo creo que donde realmente tenemos que poner la atención es en nuestra edad mental. Totalmente. Esto lo digo también porque biológica y psicológicamente nosotros no nos desarrollamos acorde a nuestra edad. Hay un rango, si mal no recuerdo, lo pueden investigar, está entre 5 y 10 años la madurez del hombre en relación a la edad. La mujer sí va un poco más contemporánea
con sus edades. Por eso es que normalmente, y no quiere decir que esto sea la regla, pero en las relaciones este rango de que el hombre sea mayor que la mujer es como bastante normal. Porque consideran que es el nivel de madurez en el que se coinciden ambas personas. Sí, a mí me pasó incluso, yo tuve una novia que yo era 8 años mayor que ella. Ella tenía 18, yo tenía 26. Y en algún momento, nosotros como que le ocultamos, cuando ella me presentó a sus padres, Contamos tu nosotros edad. le ocultamos la edad. Y de hecho dijimos que yo tenía menos, ni me acuerdo cuándo fue, pero cuando después, bueno, ya dije, no, no, pues esto no puede ser sostenible, aparte fue una relación larga, esto no lo podemos seguir sosteniendo. Cuando hablé con ellos, le mira, yo lo que tengo es esta edad y tal, y el tipo me dice, ¿por qué me dijiste mentira? Además, a mí me parece mejor que tú tengas esa diferencia de edad con mi hija, porque las mujeres maduran muy primero que los hombres. Entonces, mientras más edad tenga el hombre que esté con mi hija, para mí mejor, porque yo sé que va a ser un tipo maduro. No va a ser un tipo que va a tener mentalmente la edad de ella o menor que ella. Y de hecho, bueno, ustedes pueden confirmarlo, las relaciones donde tratan de compaginar siendo contemporáneos, casi un gran porcentaje no terminan fluyendo. Claro, Porque las mujeres sienten que esa persona no está a la altura de ellas. Y te estoy sí. hablando de 20 en adelante. Ujú. Igual considero, ojo, esta es opinión meramente personal, que después de los 35, para mí ese rango de edad, de ahí en adelante, todos tenemos un grado de madurez ya, o consideraría que todos tenemos un grado de madurez en el que tú dices, yo estoy en esta. Claro. Ya ahí no debería jugar y que, no, bueno, pero es que quiero experimentar. No, Está ya. permitido, no vamos a decir que no, está Sí, Sí, está permitido. permitido. Pero ya estás en una edad mental donde tus decisiones tienen que ser congruentes con lo que dices. O sea, palabra y acción. Si lo que tú dices no es congruente con lo que estás haciendo, amigo, usted es inmaduro o inmadura. Nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? Pero Justo eso iba a decir. vamos a retomar a donde nos quedamos. Justo eso iba Ojo, a decir. igual todo esto tiene que ver también, Sí, todo tiene que ver todo, con todo todo. se relaciona y de hecho en la psicología está más que comprobado, todo esto se relaciona a cómo nosotros nos desarrollamos y cómo crecimos en un entorno familiar funcional o disfuncional. Con sus carencias o con sus privilegios, en algún momento uno tiene el poder de decidir qué es lo que quiere hacer. Si quieres seguir los valores y principios que te inculcaron o quieres hacer uno totalmente diferente. Jorge, por ejemplo, comentaba de que fue privilegiado por la educación y los principios de sus padres, pero en algún momento él quería ser rebelde porque él quería llamar la atención. Sí, Y soy. yo fui una persona también que pudiera decirse privilegiada porque estuve en colegios privados, nunca le faltó absolutamente nada, bla, 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 pero mi imagen paterna no estaba, la imagen de mi mamá era medianamente ausente porque le tocaba resolver todo el tema familiar y me tocó a mí decidir quién iba a ser Leonardo en el transcurso de la vida. Jonathan también comentó las distintas experiencias que tuvo con papá y mamá presentes y después él decidió cuál era el camino que quería tomar. Claro. Y digo esto porque más allá de que podamos tener traumas, carencias y todo lo demás, al final es nuestra decisión Totalmente. a dónde queremos apuntar. Hoy justamente comentábamos, y comenté yo específicamente, de que la gente también vive, crece y se desarrolla con el barrio en la cabeza, el ser marginal. Tú puedes venir de donde tú quieras, tú decides a dónde quieres apuntar. Exactamente. O sea, tu condición social, económica y lo que sea, no te definen en quién eres. Te deciden o te definen son las decisiones que tú tomas. Hay una frase muy poderosa, disculpa que te interrumpa, pero es que queda justo para esto que estás diciendo y es, no eres responsable o no eres culpable, depende de la perspectiva que le quieras poner, se la dejo ahí a criterio, de dónde naciste o dónde llegaste, pero eres totalmente responsable o culpable de en el sitio donde te fuiste. O sea, hay gente que nace en los peores barrios del planeta Tierra y terminan siendo la persona más increíble del mundo que cambió el mundo por simplemente tomar la decisión propia.
cabe destacar que obviamente no vamos a sacar la parte social, económica, tal. Si bien ponte, no sé la estadística, ponte que sea uno de cada 100.000, uno de 1.000.000, pero siempre la decisión está de parte de uno. Sí, obvio, obvio. Uno en un barrio muy feo puede ser el peor criminal o el que creó la cura para sacar la malaria de ese barrio pobre. Es cuestión de la decisión de cada uno. Exactamente. Exactamente, exactamente. ¿Quieren ir cerrando, chicos? Sí. Yo no sé qué es. Yo me voy a adelantar al cierre, que es algo que justo tenía Adelante, adelante. en mente algo para unir justamente el episodio anterior y este que tiene que ver con los padres. No hay un manual, no hay una regla que diga que tienes que hacer las cosas de cierta manera. Eh, Fíjense que tenemos tres experiencias totalmente distintas. Mi recomendación, más allá del poco o mucho contenido psicológico que he traído para ustedes, es busquen el mejor canal de comunicación que tengan, hablen todo lo que tengan que hablar, busquen personas que consideren que les van a brindar una buena contención. Claro. Por supuesto, siempre va a estar de mi parte recomendarles un profesional. Eso es vital. Y cuando uno recomienda un profesional no quiere decir que las cosas estén mal. Aún y cuando las cosas estén muy bien, también busca un profesional, porque puede que te impulse a ser una mejor persona, puede que puedas hacer mejor lo que ya estás haciendo bien, Totalmente. o puede que adquieras mejores herramientas para manejar algo que te esté pasando a nivel laboral, a nivel de familia, o con amistades, o simplemente conocerte un poco más como persona. Y si no te sirve un Eso, profesional o no tienes para pagar un profesional, nos miras a nosotros, que nosotros, hablando de todas las cosas que hablamos acá, damos, si se quiere de alguna u otra manera, herramientas para poder manejar situaciones. Tienes tres puntos de vista totalmente distintos. Fíjate que eh, cualquier cosa, cosas que dice Jorge o dice Leo, las refuto yo o las refuta cualquiera. La verdad es que no, por eso nos juntamos, porque tenemos opiniones distintas sobre cada tema y de ahí puedes sacar un par de herramientas para poder, ¿cómo se llama eso? Elevar ese ser que tienes claro. ahí y que tienes reprimido. Sí, o simplemente muchas veces se escucha como muy inalcanzable acudir a un profesional. Muchas veces simplemente con tocarle la puerta a algún profesional depende también el punto, por lo menos es lo que me pasó a mí. Yo no tenía ni un solo peso cuando acudí a la coach que me sacó de la oscuridad. Yo no tenía ni un solo peso, fue solamente, mira, estoy pasando por esta situación, ¿tienes algún consejo que me puedas dar? Porque estoy a punto del desquicio. Claro. La iniciativa de reconocer que te está pasando algo es el primer paso. A eso es Sí. lo que digo, o Es el sea, primer eso, paso. eso va más allá de acudir a algún profesional. Es reconocer o darse cuenta uno mismo de que necesito algo, necesito saber qué es lo que me está pasando. Y en el autoconocimiento es donde está la clave real, creo yo, considero yo desde mi punto de vista, que desde el autoconocimiento es donde sanamos todo. Cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, uno sabe qué es lo que viene haciendo mal o viene haciendo bien y mejorarlo, como dijo Leo. Escuchen este podcast porque de verdad eh, puede resonar algo contigo y puede que en este episodio no consigas esa herramienta que estás buscando, pero puede que en el siguiente sí. Claro. O puede que en una de estas charlas tú digas, wow, esto me está, y nos contactas y por ahí te brindamos una herramienta que sí dé con eso que estás buscando. Así que, En la caja de comentarios vas a tener toda la información de cuáles son nuestras redes sociales y nuestro correo para que nos envíes si quieres alguna anécdota, alguna duda, alguna consulta, lo que sea que como hombre o incluso como mujer quieras conocer de nuestra dinámica, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, déjalo por aquí abajo y con gusto lo vamos a estar recibiendo, leyendo y preparando un material para que lo tengan ustedes a disposición. ¿Algo más que bueno, quieran agregar, chicos? No, señor conductor, despida.
Nos vemos nos vemos en un próximo episodio. Por favor, síganos, activen la campanita para las notificaciones de los nuevos episodios. Campanita, Compartan campanita, este campanita. episodio porque les aseguramos que siempre va a haber alguien que quiere o necesita estas palabras. Hasta una próxima oportunidad. Esto es Código Hombre. Ya lo dijo.